Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Luis Alonso Salas. Soy ingeniero civil y geólogo. Soy profesor en la Universidad de Costa Rica, en la Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Civil, y hoy les vengo a hablar sobre condicionantes geológicas en el diseño técnico. Espero que todos se encuentren bien, especialmente allá en Sudamérica, que he oído noticias como que el COVID está un poco fuerte. No, Centroamérica no es la excepción, pero sí creo que por magnitud de población y grandeza de cada país, pues creo que los países de América del Sur tienen un poquito más de afectación en cuanto a números. Eh, una vez realizado eso, va a ser como, digamos, el contexto que les voy a hablar. Les voy a hablar sobre Costa Rica y la situación en la que tenemos. Cuando se habla de geología, pues es un aspecto que muchos ingenieros tratamos a veces como no con desprecio, pero sí como algo desconocido, puesto que la geología tiene un lenguaje muy diferente al que tiene la ingeniería y en especial cuando se trata de lenguaje técnico, pues ellos utilizan casi que palabras de raíces griegas y latinas y nosotros las adaptamos casi que no al lenguaje vulgar, pero sí a un lenguaje un poco más cotidiano, más entendible, ¿verdad?, entre ingenieros y clientes. El geólogo usualmente no suele ser como el mejor amigo del ingeniero civil, lo es más el arquitecto, es más allegado. Sin embargo, sí es importante, digamos, ahora con este boom de las nuevas ideas de que todo está integrado, la visión holística, vemos que los programas de educativos a nivel mundial, pues tanto de las ingenierías como geologías y arquitectura, pues están cambiando, digamos, a una visión un poco más integradora. Entonces creo que eso ya va a comenzar a repercutir a nivel profesional. Entonces, cuando yo hablo de contexto geológico, ya comenzamos con un problema, porque Ingeniero, le sí, comento que se corta el audio cuando se mueve. cuando me muevo yo, Sí, sí, sí. ok, disculpe, voy a ver si me quito los audios. Sí, por favor. Ahora, Eh, no, está bajito. Creo que debería ponerse. ahora, Ahora sí. Ahora sí está bien. ok. Bueno, también les cuento que nosotros ahora en Centroamérica estamos pasando unas tormentas eléctricas, entonces, si se va la luz, si se corta, pues no se extrañen. Y por si tiembla y me ven corriendo, pues es lo típico de Costa Rica, entonces tranquilos. Cuando hablo de geología y contexto geológico, hay que verlo como yo lo llamo el ojo de águila. Entonces hay que más el ojo, hacerlo más grande para ver, digamos, el contexto del canal y luego irlo aterrizando al el punto o la zona que nos interesa. También es importante para nosotros conocer algo de ambientes sedimentarios, que es el nombre geológico, pero vamos a ver que aplicado a la ingeniería civil específicamente es bastante conocido, ¿verdad? Y luego tenemos lo que llamamos la gestión del riesgo o la amenaza o la vulnerabilidad. Ahora, como ustedes saben, en los países de América Latina, pues los desastres naturales son bastante frecuentes. Entonces hay como un pleito en protagonismo de quién es quien toma las decisiones en esta cuestión de riesgos. Y específicamente tenemos ese problema, al menos en Costa Rica, de que si es el ingeniero civil, que si es el geotecnista, que si es el hidráulico, que si es el de la construcción, que si es el geólogo, que si es el arquitecto, y vienen los planificadores urbanos. Entonces, conforme más carreras van surgiendo, pues se nota este protagonismo. Yo creo que hay que cambiar un poco el cassette, digo yo, y pensar que estas cosas tienen que verse siempre más holísticas. O sea, nosotros aportamos una parte y los demás profesionales otra. Bueno, la geología regional, esto es Centroamérica y el Caribe. Quienes no lo conocían, nosotros pues nosotros somos los costarricenses, somos el último terreno, digamos, de las Américas. Tierra, digamos, la comunicación entre el Atlántico y el Pacífico. Entonces ahí unimos, digamos, hace casi 90 millones de años todo el continente en un solo pedazo de tierra. Eh, tenemos una peculiaridad con respecto a casi la mayoría de los países o territorios del mundo, solo unas dos partes extras en el mundo, pero no están en el continente americano, tienen esa probabilidad.
El Caribe, pues sabemos que todo es muy bonito, sol, playas, comida, coco, pero nuestra realidad es un poco más dramática cuando hablamos de geología. Entonces, a diferencia de muchos países que usualmente están afectados por dos placas tectónicas, nosotros estamos afectados por cuatro placas tectónicas. Inicialmente, hace aproximadamente 20 años, no sabíamos que existía una cuarta placa, ¿verdad? Un poquito más alarmante en ese sentido, ¿verdad? A la hora de analizar los riesgos. Y tenemos la placa Cocos y la placa Caribe. Luego la placa Nazca también nos afecta un poco, más que nada hacia el sur. Y recientemente con los terremotos que han habido, se detectó que la placa Caribe se está quebrando y este nuevo bloque o subplaca es el bloque de Panamá, que corta Costa Rica a la mitad y casi que se lleva todo el resto de Panamá. Esa zona de confluencia de placas, ¿verdad? Entonces está el centro de Costa Rica. Este es la zona, digamos, de confluencia, ¿verdad? Donde tenemos la zona de confluencia de la placa Caribe, la microplaca Panamá y tenemos la influencia de la placa, digamos, Cocos en cuanto a la subducción. Eso lo que hace es que el centro de Costa Rica sea geológicamente muy activo. Estamos llenos de muchas fallas de todos sentidos, en todas las direcciones y todos los tipos. Eso hace que la parte norte divide a Costa Rica en dos segmentos. La parte norte es una parte, como ustedes la pueden ver, donde hay llanuras y hay volcanes activos. Se supone que la placa Cocos en este punto central se parte y en la parte norte tiene un ángulo de subducción aún mayor y en la parte sur con Panamá, pues la placa casi que pasa directo y plana sin subducción. Entonces, como no hay subducción, no se derrite y no tenemos volcanes. Entonces, la mitad de Costa Rica hacia el norte tiene volcanes activos y hacia el sur solo tiene montañas elevadas. Lo que se hace o lo que ha sucedido es que las calderas volcánicas que habían inicialmente, pues se van levantando y van formando plutones. Entonces, digamos que tenemos los sistemas montañosos altos. Eso lo que nos hace es un laboratorio, digamos, a microescala regional para todos los que quieran estudiar lo que son sismos, todo lo que son procesos de subducción, vulcanismo y todos los, digamos, efectos aledaños. ¿Qué pasa con esto? Espérense que se... Ahí tenemos que, por ejemplo, en el Caribe, pues Costa Rica está elevando debido a ese quiebre o a esa placa que en realidad está subduciendo debajo de Costa Rica. Y en el Pacífico, en la parte occidental, pues nosotros tenemos con la península de Guanacaste, se los voy a señalar ahí en el mapa, este sector o este pedazo de tierra que está en rojo, lo que está haciendo es que ese pedazo, a diferencia de otros países que también están en zonas de subducción, es que nosotros casi que lo tenemos sobre la zona de subducción. Entonces, para japoneses y para inclusive europeos, esto es demasiado interesante. Entonces, hay un montón de sistemas de teledetección de sismos en esa zona y con eso se ha logrado, digamos, vaticinar un gran terremoto que sucedió en el 2008 en Costa Rica de una magnitud de 7.5. Esas magnitudes a nivel mundial, pues, usualmente están asociadas a grandes muertes. Creo que todos los suramericanos tienen grandes experiencias con eso, chilenos, peruanos, colombianos, inclusive mexicanos, de ese tipo de terremotos. Pues nosotros tenemos ese terremoto y simplemente tenemos aproximadamente menos de 10 personas muertas y eso pues nos llenó de orgullo en el sentido de que pues algo estamos haciendo bien. También es cierto que ahí no están situadas, digamos, las grandes ciudades de Costa Rica. Y adivinen qué, ¿dónde están situadas? Pues en el centro del país, que es la zona, digamos, que presenta, digamos, los mayores riesgos. Casi que estamos como esperando eh, el gran terremoto, pero que suceda en el Valle Central
Y cuando eso suceda, pues creo que esos numeritos de los cuales nos sentimos orgullosos, pues no van a ser de tanto. Esto da como resultado un mapa, digamos, geológico, algo bastante llamativo en cuanto a ser un país tan pequeño. Vamos a ver que Costa Rica en realidad tiene 112 volcanes, de los cuales activos geológicamente, que en los últimos 10 millones de años, apenas tenemos 12. En la era actual, apenas tenemos 7 volcanes activos, entonces vean que para que ustedes tengan una idea, Costa Rica, estuve averiguando, es como el tamaño de... nosotros nos dividimos en provincias. Creo que Perú se divide en departamentos. Hay un departamento hacia el norte llamado San Martín, creo, y Costa Rica es más o menos el tamaño de San Martín. En cuanto a Ica, creo que Costa Rica es el doble, casi el doble de tamaño que Ica, para que ustedes tengan una idea. En ese pequeño territorio, pues vivimos aproximadamente 5.5 millones de habitantes, los cuales casi el 80% de la población se sitúa en el centro. Entonces vean que si aquí hubiese alguien que me dijera, ingeniero, le tengo miedo a los terremotos, a los volcanes, a las inundaciones, yo creo que está viviendo en el país equivocado, ¿verdad? Entonces creo que tenemos que tener un para eso. En cuanto a ambientes sedimentarios, nosotros vea que tenemos, además, a pesar de que somos tan pequeños, nuestras redes hidrográficas son casi geniales, ¿verdad? Entonces hay bastante drenaje. Eso se debe también, digamos, al régimen pluvial que tenemos por influencia tanto del como del Pacífico. Al ser un país no solo pequeño, sino también angosto, pues casi que una tormenta en el Caribe llega a pasar al Pacífico y si sucede en el Pacífico casi que llega a pasar al Caribe, ¿verdad? No es lo mismo como está sucediendo, digamos, que Nicaragua o los otros países de Centroamérica, que sí tienen grandes extensiones. Entonces, esa combinación nos hace ella y el famoso país tropical lluvioso que tal vez ustedes conocen, con bosques tropicales, selvas, etcétera, etcétera, pero eso también nos conlleva a que geológicamente se produce mucho trabajo de erosión, de formación, digamos, de la superficie del terreno. Entonces, digamos que aquí también, además de ser un pequeño laboratorio geológico, también podría ser un gran laboratorio para ingenieros. Tenemos sismos, es el único ambiente que no tenemos es desierto. Tenemos casi todos, hemos tenido influencias hasta de glaciares en la cordillera de Talamanca. Esa es, digamos, la cordillera donde está más o menos Panamá y Costa Rica, ¿verdad? Están los picos más altos. Vean que en nuestro régimen de precipitaciones usualmente lo más húmedo siempre está en el Caribe y no en el Pacífico. Eso se nota porque las llanuras son más extensas en el Caribe, entonces eso como que permite, digamos, que las nubes se adentren un poco más al país. Sin embargo, eso representa que al tener llanuras tan planas, pues los ríos son más meandrosos y usualmente presentan una que otras inundaciones. ¿Cuál es el problema, digamos? Y uno podría pensar que un país tan pequeño, con tanta red fluvial, pues podría, digamos, en el caso de un huracán o una tormenta tropical, drenarse fácilmente. ¿Cuál es el problema de eso? Es que tenemos eh, que usualmente de ahí tenemos que vivir ahí. Entonces vean que cuando yo dije, ya vimos que tenemos fallas por todo lado, ahora vamos a ver un mapa de volcanes y ahora vemos que en Costa Rica, en cualquier lugar que usted se encuentre, casi que hay cerca un cuerpo de agua, ya sea una pequeña quebrada o un gran río. Entonces la probabilidad de que no haya una planificación urbana correcta, pues eso nos está llevando a que ciertas áreas se inunden fácilmente. Y como ustedes pueden ver, Costa Rica no es un mantel, o sea, es simplemente un país pequeño, con grandes pendientes, y ustedes saben que cuando tenemos pendientes, tenemos agua y tenemos sismos, pues yo creo que el trabajo de los geotecnistas es como muy evidente, aquí hay mucho trabajo, hay mucho deslizamiento, las carreteras usualmente no son planas, entonces digamos tenemos que desarrollar algunas técnicas especiales como y me gustó una frase que dijo el expositor anterior, que yo creo que nosotros como ya seamos costarricenses o peruanos debemos comenzar a crear nuestras propias tecnologías. Creo que ya la famosa tropicalización no ha sido como evidenciada de algo, no ha sido malo, pero tampoco nos ha mejorado. Yo creo que ya es momento de que nosotros
a compartir entre pares, digamos, países, especialmente latinoamericanos. ¿Por qué? Porque compartimos más o menos los mismos niveles de tecnología o desarrollo tecnológico, más o menos los mismos niveles socioeconómicos, ¿verdad? Nosotros no somos países ricos, dependemos muchas veces de otros. Sé que Perú tiene muchas minas, Costa Rica no las tiene, y si las tiene, no se pueden explotar porque casi que el 40% del país es protegido en zonas, en reservas forestales. Y eso también ha evitado que, digamos, que Costa Rica se llene de centros urbanos en zonas sumamente vulnerables. Entonces vean que ha sido como una, un entendimiento sociopolítico realmente de la geología del país para entender que podemos explotar y tenemos energía geotérmica, pero no la podemos explotar, aunque nos beneficie a largo plazo, pero también es importante para nosotros la conservación. Entonces, de todos estos ambientes geológicos, usualmente sedimentarios, los geólogos buscan la zona de producción de sedimentos por dónde pasan y a dónde se depositan. Eso es, digamos, el trabajo que hace un geólogo. Pero para un geotecnista o para un ingeniero civil, tenemos que traducir eso, porque digamos, no es nuestra área de saber. Nuestra área de saber es, digamos, sí, qué pasa con los suelos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La geología es importante, pero si me muestran un plano o un mapa de geológico donde solo están las rocas aflorando, yo sé que no todo es roca. Si en este momento solicitara un mapa de geología de Perú, pues yo voy a pensar y voy a identificar dónde están las rocas sedimentarias, dónde están las rocas volcánicas, dónde están las rocas metamórficas, pero no voy a tener una idea certera de cuáles son los tipos de suelos. Entonces, vea que nosotros partimos de una base geológica a hacer, digamos, mapas de suelos, de tipos de suelos. Y aquí entran otros profesionales protagonistas, que son los agrónomos. Usualmente la geotecnia se entiende que es como el área de interacción entre geología e ingeniería civil, y no lo es así. También están los agrónomos. El agrónomo busca el suelo para producir alimentos. Entonces, de ahí muy bonito el desarrollo tecnológico y de obra civil y todo, pero nosotros sabemos que si no hay sustento de las grandes ciudades o las urbanizaciones que se van a desarrollar, pues si no hay cómo alimentarlas, pues simplemente ya ahí podemos construirlas, pero no van a perdurar mucho en el tiempo. Entonces, ahí hay una combinación, digamos, de los usos de los tipos de suelos. Entonces, al menos en Costa Rica, casi todos son de origen volcánico, como era de esperarse, con 112 volcanos a través del tiempo. Imagínense los espesores de suelos que tenemos. Estos espesores de suelos, pues, si bien es cierto, a diferencia de otros países, como por ejemplo Perú, eh, son depósitos de erupciones continuas a lo largo de todo el país. Entonces, digamos, son perfiles de suelos en forma de lenguas que se van depositando en diferentes direcciones. Entonces, para los que estudiamos geotecnia y con el cuentazo que nos meten en los libros de que todo el suelo es homogéneo y uniforme, pues ya con solo eso, ya y nuestras teorías se nos caen porque aquí los suelos están estratificados, no son horizontales y entonces ahí comenzamos a tener problemas, ¿verdad? La superficie de contacto de una erupción con la otra, pues representan ya una superficie de falla probable, cualquier obra que se logre hacer ahí. Usualmente esa superficie de contacto entre una erupción y otra, pues no es que en el año 0 hay una gran erupción volcánica, dura 100 años y en el año 101 hace otra erupción volcánica, no, sino que la erupción volcánica anterior pasa mucho tiempo, hay calma, la parte superior se consolida y luego viene la nueva erupción volcánica. Entonces eso lo que forma es un paleosuelo y ese contacto es el estrato inferior es alto y altamente consolidado y el estrato superior es de baja resistencia. Entonces, ¿en qué estos ambientes sedimentarios nos implica a nosotros o digamos que nos molesta? Porque cuando estamos haciendo perforaciones, nosotros tenemos el modelito del suelo uniforme y homogéneo y casi que interpretamos el SPT en función de que eso se vaya cumpliendo la famosa distribución casi triangular, una curva al inicio, luego triangular creciente a profundidad, pero eso no sucede en los suelos de origen volcánico recientes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente de repente cuando estamos perforando, tocamos con ese contacto antiguo de paleosuelos, entonces tenemos un brinco de resistencia, luego sigue otra vez lo normal, otro brinquito de resistencia, y si nosotros no supiéramos de geología no podríamos interpretar eso. Entonces, muchos podrían interpretarlo en algún momento como si fuera una roca.
¿verdad? En cuanto a la gestión de riesgo y amenaza, pues de ahí no les tengo que decir dónde estamos ubicados nosotros, ¿verdad? Estamos así como que la naturaleza nos puso, vamos a hacer a Costa Rica exactamente para que le den la chupada. Todos los huracanes, el niño, la niña, todos los eventos meteorológicos que se puedan imaginar, siempre nos van a afectar. Entonces, bueno, si ustedes sabían, la última extinción o la última glaciación que hubo en la Tierra, pues literalmente la provocó el cierre del canal centroamericano, que es con la formación de Costa Rica. Cuando ya Costa Rica emerge, pues ya no hay una corriente cálida de agua que va del Pacífico, pasa por el centro de las Américas y pega con Europa y la mantenía cálida. En el momento que eso se cierra, pues ya no hay esa corriente y entonces comienza a avanzar todos los glaciares en el norte. Entonces vean lo importante, no es que nos sintamos importantes, pero vean, digamos, los cambios que podrían producir a largo plazo la geología. Entonces vean que nosotros estamos en camino de grandes huracanes. Para nosotros no solo van a representar grandes cargas de diseño, porque nosotros no diseñábamos en el código sísmico actual para cargas de viento. Entonces, en los últimos años, ya que muchos pequeños huracanes de grado 1, 2 o 3 sí han afectado el país, pues ya los edificios altos pues ya comienzan a tener, digamos, un poquito más de complejidad a la hora de determinar las cargas. Entonces ya la carga de viento es importante para nosotros. También las cargas sísmicas, los asentamientos. Entonces vean que todo esto, debido a la geología, esto comienza, digamos, que a, a a surgir efecto en los códigos y no solo en los códigos, ¿verdad? Entonces, lo más inmediato es tener los códigos. Entonces, en Costa Rica, por ejemplo, ¿por qué el terremoto de 7.5 que tuvimos en el año 2008, de que fuera esperado y no hubo tantas muertes? Porque nosotros tenemos un código casi que semisísmico desde 1810. En la capital de aquella época, Cartago, hubo un gran terremoto. Nosotros usamos sistema constructivo de bajareque. Bajareque es un sistema masivo, más o menos de unos 30 a unos 80 centímetros de ancho, donde se usaba barro, un barro especial, barro de olla, ¿verdad? De hecho, de origen volcánico, bastante impermeable, pero era muy, digamos, manipulable, es como plastilina. Y se le añadía ciertas hierbas, ¿verdad? Que eran muy conocidas y se hacía un amasijo y se hacían bloquitos, ¿verdad? De madera. No sé si ese sistema en Perú funciona. En Guatemala se utiliza algo similar. Y entonces en esa época, pues ya, los techos eran de teja. Entonces, ya, cuando llega un sismo alto y la casa no está preparada para eso, la gente moría o porque le caía la teja y lo mataba o porque le caía un bloque realmente de madera. Entonces, a partir de eso, los gobiernos incipientes del país pues comenzaron, digamos, a delimitar cuáles eran los sistemas constructivos y era el interés que habían geólogos que venían de Alemania a explorar América Central. Entonces con ellos se hacían los primeros levantamientos, digamos, de algunas fallas. Pues la niña y el niño, pues diga, como tenemos calor, también tenemos o sequías, también tenemos inviernos y lluvias. Entonces, eh, y les voy a presentar un pequeño video. Esto es el centro del país y esto fue hace exactamente un año. Esa es la carretera principal que comunica el aeropuerto internacional de Costa Rica con la capital San José. Y nada más vean la piscina olímpica kilométrica que se hizo, ¿verdad? Entonces vean que es importante para, creo que no tengo que estar convenciéndoles mucho de que los fenómenos hidrometeorológicos pues juegan un papel muy importante en el desarrollo de nuestros países. En la imagen de abajo tenemos Ciudad Cortés. Ciudad Cortés es una de las primeras ciudades que fundan los españoles en Costa Rica, ¿verdad? Después digamos, de que se dan las colonias, como 1580, algo así. Y desde entonces ha sido lo que hacen es de mover a la margen izquierda, a la margen derecha, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces como que no aprendemos, ¿verdad? Y eso no es exclusivo solo de los ticos. Pero ustedes vieron que nuestro país es muy pequeño y tampoco tenemos como mucho lugar a donde ir plano, ¿verdad? Y todo lo que sea plano en Costa Rica, téngale miedo porque y si es plano,
es una planicie de inundación. Y entonces vean que estos tipos de cuestiones sí nos interesa. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros no estamos preparados para eso. Entonces, eh, sí tendríamos que comenzar a tener un poquito más, perdón, de conciencia, ¿verdad? Eh, de eso. En cuanto al vulcanismo, esos son, digamos, los 7 volcanes más activos que tenemos ahora, ¿verdad? El Barro, el Poás, el Arenal, el Rincón de la Vieja. A su izquierda ustedes tienen, digamos, la distribución de volcanes activos en la última era geológica. Entonces, vea que Costa Rica, estamos dentro del cinturón del fuego del Pacífico, era esperar que tuviéramos volcanes, pero somos uno de los países más pequeños de América, no estamos hablando de solo América Central, y tenemos la gran dicha de que tenemos los 12 volcanes más activos concentrados en un punto tan pequeño. Entonces vean que en realidad nosotros somos un laboratorio eh, natural a escala de desastres naturales, ¿verdad? Cierto, este lunes tuvimos esta grandiosa erupción en el Rincón de la Vieja a las 5 de la mañana. Ahí les dejo el código QR por los que quieran, digamos, ver el video de la erupción. Aquí yo se los puse más rápido. Entonces vean que, ya, y para los que estudian vulcanología, ya, y esto, vean que no estamos en sistemas montañosos que oculten cómo es la erupción volcánica. Tenemos todo monitoreado, ya sea porque todo alrededor hay parques nacionales, hay extranjeros, pocos por la pandemia, pero hay extranjeros. Entonces, ustedes pueden ver ahí que en un parque nacional sucede una erupción volcánica y ustedes pueden ver los remanentes de los flujos piroclásticos que pueden llegar a las viviendas y afectarnos, ¿verdad? Entonces vean que toda esta combinación de cosas son importantes. ¿Y cómo esto nos afecta a nosotros? Pues esto tiene que estar contemplado en los planes reguladores de crecimiento urbano de esta zona, ¿verdad? Usualmente la gente lo que tiene aquí en esta zona son ganados, ¿verdad? Es una zona pues, costarricense de gran explotación ganadera. Entonces, por el momento lo que podría morirse tal vez son vacas, pero si no hubiesen políticas de contención, de crecimiento urbano, pues estaríamos lamentando, ¿verdad? Y vean que esa columna, al menos de ceniza, alcanzó 1,5 kilómetros, ¿verdad? Creo que hace unas 2 semanas sucedió lo mismo en un volcán en las Filipinas, pero yo creo que el resultado fue peor, ¿verdad? Entonces vean que sí es importante considerar todas estas cuestiones. En cuanto a sismos, ya les dije que somos un laboratorio de ingeniería sísmica a escala no reducida, pero sí natural. Este es la distribución de intensidades en escala modificada para ese gran terremoto del que yo les hablé, 7.6. Mira, no es en el 2008, sino en el 2012. Y vean qué interesante lo que tenemos aquí. Vean que en la parte central tenemos una zona de amplificación de sismos. Entonces vean que creo que revisé un mapa de Perú, al menos también de intensidades, y más o menos también les sucede lo mismo. Tienen un sector hacia el norte, donde tienen, digamos, ahí por arribita del departamento de San Martín, una zona donde también tienen o presentan, digamos, amplitud de la señal sísmica. Entonces vean que es importante, digamos, diseñar. Entonces, ¿qué sucede o cuál es la importancia de esto? Entonces, estamos ahora en Guanacaste, que es el sector ese rojo que se ve en esa figura, y nos hablan de cuáles son las aceleraciones máximas, las vamos a aplicar solo para esa zona. Y tal vez cuando aplicamos las técnicas de estadísticas, de análisis de magnitudes, de aceleraciones pico, nos van a decir que efectivamente en esa zona se van a producir las aceleraciones picos de Costa Rica. Entonces la pregunta es, bueno, ya, si alguien no conoce temas geológicos o exactamente de ingeniería sísmica, podría pensar, ok, esos coeficientes que vamos a utilizar ahí no los vamos a utilizar en el resto del país, pero vea que el Valle Central, donde está concentrada casi la mayor población del país, pues ahí tenemos efectos de amplificación sísmica. Entonces vean que cuando uno migra a otro país o quiere hacer trabajos en otro país, no solo es suficiente ver los códigos y toda la información que tengan. Sí es importante a veces entrevistarse, digamos, con personas no relacionadas con el proyecto, pero para eso yo creo que hay cuerpos de ingenieros en todos los países, ¿verdad? Y donde uno se puede, digamos, que instruir para tener conocimiento. Y uno solo busca al ingeniero civil porque uno es ingeniero civil.
Pero vean que estas cosas hay que preguntarle quizás a los geólogos, habría que también preguntarle, bueno, he encontrado, al menos aquí en Costa Rica y en México, como grandes fuentes de información a los trabajadores sociales. Ustedes saben que después de un sismo, pues el efecto en la población es terrible, pérdidas de vidas humanas, pérdidas de familiares, pérdidas económicas, no solo para el país, sino, digamos, a nivel de célula familiar, pues ya no es nada bonito perder un familiar y perder su casa o tener que luego trasladarse a otro lugar. Entonces, creo que ellos tienen suficiente información como para que uno... Este es el terremoto que sucede en el Caribe, nunca se había registrado antes en el país, es de aproximadamente de una magnitud similar en el Pacífico y después de analizar todo esto que sucede, ese es el terremoto que, digamos, que propicia el estudio a nivel regional para demostrar que existe una microplaca, digamos, de efectos en la línea férrea. Entonces, sí, el ferrocarril del Pacífico quedó desestabilizado. Los efectos de licuación, pues en esa zona, pues vean que todas las carreteras quedaron totalmente, digamos, destruidas, ¿verdad? Entonces, el Atlántico costarricense, pues de esa época fue bastante afectado, ¿verdad? Inclusive creo que, ya, como ya les dije anteriormente, nosotros no somos un país millonario, entonces sí tenemos este, eh, eh, bueno, aquí comparé la zona sísmica de Panamá, con, con el- con la de Costa Rica. Ustedes tienen 4 zonas, nosotros solo tenemos 3. Evidentemente las zonas del Pacífico son las más peligrosas. En este caso, ustedes también tienen, digamos, una zona ahí de alta peligrosidad, que es la zona que se amarillo hacia el norte. Evidentemente también tenemos movimientos de masas, ¿verdad? Eh, todos los tipos, desde los más líquidos hasta los más sólidos. En este sentido, nosotros casi que en ingeniería civil solo vemos el deslizamiento de suelos o de rocas, nunca vemos los debris flows como algo que podríamos diseñar. Sí, tenemos que comenzar a meternos en estos tipos de deslizamientos, ¿verdad? Porque sí se pueden, digamos, esta es la normativa existente en Costa Rica, y todo lo que no cubran estos 3 códigos, pues podemos utilizar con códigos. Entonces, para centrar esto, en Costa Rica tenemos una carretera principal, ¿verdad? Donde está afectada por eh, hidrotermalismo, ¿verdad? Entonces, la pregunta de esto es, ok, hidrotermalismo es una condición geológica, eso es la acidificación por minerales, usualmente que contienen mucho azufre o hay el elemento sulfuroso dentro de él y las aguas, entonces comienzan, digamos, la meteorización y eso provoca que se acidifique mucho. Este problema se ha estudiado mucho en lo que son minas, ¿verdad? Usualmente, y como son minas de explotación y los relaves y el acúmulo y hacer estas presas, pues eso está bien estudiado. Lo que no es común es que se tenga que construir una carretera pasando por formaciones naturales donde este proceso sea natural y no, digamos, así tan provocado por el hombre, ¿verdad? En una explotación, digamos, minera. Entonces, en Costa Rica hemos tenido muchos problemas, nunca nos hemos enfrentado a este problema. No somos un país minero, quizás si hubiéramos tenido esa experiencia o ese bagaje, lo hubiéramos entendido mucho mejor. Entonces vean que esos lloraderos que tenemos ahí casi todos son las perforaciones donde se meten los tensores. Entonces creemos que como hay fracturas, metemos los tensores y eso es luz. Y ya con eso lo resolvemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede a través del tiempo? Pues, no les tengo que contar que nuestra lluvia no es simplemente H2O, tanto volcán que hay, pues ahí viene el ácido sulfuroso, ¿verdad? Donde todo el sulfuro o el azufre de los volcanes se mezcla con la lluvia o la humedad atmosférica y lo que nosotros tenemos es lluvia ácida. Entonces tenemos ácida en el terreno y acidez en la lluvia que les cae a las estructuras. Entonces tenemos serios problemas de mantenimiento de todas las obras de retención que se hagan. Entonces, y es interesante para nosotros saber cuál es la relación entre la meteorización de la roca sana y no sana, pero no por la meteorización normal de la roca, sino por el hidrotermal.
diferente. Y luego, ¿cómo podemos meter esa variación para modelar escenarios a futuro de esas cosas, verdad? Entonces, se surgió la idea de que cogiéramos la resistencia de la roca sana y ya la hidrotermalizada y variáramos ahí, hiciéramos unas pruebas estadísticas y nos vamos con los modelos estadísticos para estabilidad de taludes. Otro problema que se tiene en Costa Rica es, por ejemplo, cómo proteger los sensores al drenaje ácido, ¿verdad? Entonces lo que se hace es poner, se traen epóxicos, pero no duran, pero ni 3 meses, ¿verdad? Y al realizar los cortes, pues hay relajamiento de esfuerzos y las grietas internas que antes estaban, digamos, más selladas, pues ahora se van abriendo y entonces entra agua de lluvia que es ácida y el problema se hace un poco mayor. Y entonces aquí nuestro problema es cómo desarrollar medidas de prevención y mitigación. Vean que este es un problema de Costa Rica. Estoy seguro que si yo hablara con un ingeniero de minas peruano, creo que me daría muchísima más eh, eh, soluciones. El otro es, para finalizar, que es lo de la aceleración vertical. Entonces, como ustedes saben, ya les mostré que la geología de nosotros es bastante complicada, ¿verdad? Y tenemos que hacer extrapolaciones de perforaciones limitadas. Entonces, vean aquí, en donde se ven estas líneas punteadas rojas, son, digamos, los contactos de las continuas erupciones volcánicas de diferentes épocas y esa es la estabilidad de taludes. Entonces, en realidad, cuando yo tengo que aplicar un modelo de lo que me habían dicho de mecánica de suelos, de que ya íbamos a hacer una estabilidad de taludes en suelo homogéneo y uniforme, pues aquí esto no aplica. Tenemos grandes problemas, digamos, a la hora de interpretar datos. Y la pregunta es, ok, la idea es cómo vamos a ir caracterizando en resistencia estos materiales. Y además de todas las condiciones geológicas, digamos, derivadas del magmatismo, ¿verdad? Entonces, voy a proponer aquí en este caso que la mayoría de los códigos proponen que la componente de aceleración vertical vertical sea excluida de los análisis pseudoestáticos de estabilidad de taludes, porque se alega que cuando sucede la máxima horizontal no sucede la máxima vertical. Entonces, ¿qué sucede? Que creo que eso es bastante, digamos, falso en países, digamos, sísmicos como los de nosotros, porque es como la ingeniería tratar de manipular un poco las magnitudes de las fuerzas naturales. Y sucede que cuando tenemos un talud que exactamente está sobre el epicentro, pues la mayor componente es la vertical. Entonces, si ahí no solo sacamos la estadística, pues si nos dicen que la aceleración vertical debe ser despreciada, estamos despreciando la mayor aceleración y nos vamos a quedar con la menor magnitud y vamos a tener, digamos, algunos diseños un poco, digamos, conservadores. Entonces, Ingeniero, sí, ingeniero, disculpe que le corte. Ya hemos... y ya voy a finalizar. Y entonces, esto era, digamos, como la última. ¿Y a qué sucede? ¿A qué viene esto? Bueno, tenemos que en ingeniería estructural las componentes X, Y, Z de la aceleración son tratadas en diferentes combinaciones para analizar inclusive los edificios, pero en geotecnia no nos interesa, parece que no interesan esas combinaciones y simplemente se centran en la aceleración vertical. Entonces, algunos análisis de estabilidad de taludes, pues deberían, vean que esto de condicionantes geológicas no afectan realmente grandes números, son variables cualitativas que deben ser incorporadas en los modelos geotécnicos y como lo cualitativo no se puede cuantificar con un número o una ecuación en ingeniería, a veces se desprecia. Entonces, cuando sucede un desastre o un problema de mal diseño geotécnico, se le echa la culpa o al constructor o al estructural o al geotecnista. Y a veces es quizás un problema de entendimiento de la filosofía global, digamos, del modelo que estamos utilizando, ¿verdad? Donde se están despreciando las fuerzas naturales, ¿verdad? Que son variantes, más que nunca en estos tiempos, pues esas fuerzas son de consideración. ingeniero, creo que ya se venció el tiempo y tenemos en la sala de espera al próximo ponente. Creo que hay preguntas. Ahí les dejo aquí el código QR por si quieren la presentación, entonces ahí lo pueden leer. Ya. ¿Usted me lee la pregunta o la leo yo? Sí, yo le leo la pregunta, ingeniero. Disculpa. Bueno, nos pregunta,
Aquí, segundo, Abraham Carrasco Guamán nos dice: Ingeniero Luis, buenas tardes. Mi consulta es la siguiente. En Piura, para la parte de la sierra, existe una falla geológica. Cada año, este lugar se desplaza y afecta las viviendas y también parte de los suelos sufre agrietamiento. Bueno, lo único que dice es eso. No entiendo la pregunta, pero ¿qué Bueno, puede contarnos después de ok, eso? supongo que en este caso, como hay desplazamiento, ¿verdad? Puede ser una falla, entonces eso puede ser. La falla está asociada también a un deslizamiento que está activo, ¿verdad? Entonces se puede desplazar. En este caso, al menos en Costa Rica se dice una norma de crecimiento urbano rarísima que dice que donde usted encuentra la delineación de una falla, más o menos 50 metros alrededor de esa línea, usted no debería construir nada. Pero si sucede un gran terremoto y un gran desplazamiento, pues evidentemente la zona de afectación va a ser mayor. En este caso, pues deberían revisarse, digamos, algunas políticas de crecimiento urbano como para ir adivinando más o menos si realmente corresponde a una falla geológica o a la activación de un deslizamiento en la superficie de esa zona, porque abajo está la falla, ¿verdad? Entonces, digamos que ahí se podrían, digamos, revisar ese tipo de situaciones. Otra situación que podría suceder es que debido a la falla o un desplazamiento, entonces se parten algunos estratos y puede ser que un estrato era como el confinamiento de un acuífero, entonces el acuífero se parte y el agua comienza a subir a otros estratos y esos estratos se comienzan a saturar, se comienzan a deformar y por eso, digamos, año a año se comienza a mover. Usualmente creo que lo que sucede aquí en Costa Rica es que también tenemos situaciones similares, pero se mueven debido a las grandes lluvias que tenemos. Entonces, en la época de verano están quedititos y no sucede. Viene el primer aguacero y cuando tenemos como un mes de haber iniciado la temporada de lluvias, pues de ahí comienzan a moverse todos los deslizamientos. Y como nosotros tenemos casi que 500 sismos por año, por mes, esos sismos no son fuertes, son de grado 2, grado 3, pero ese continuo movimiento y el agua, pues hacen unas combinaciones, digamos, de que sean deslizamientos, digamos, muy frecuentes. Eso sería, digamos, Ya, eso es